Hay una diferencia muy sutil entre cuidar algo y vivir para cuidar ese algo. Y lo sutil en este caso es precisamente lo peligroso, porque no se trata de una decisión consciente donde uno diga a partir de hoy voy a vivir para mis cosas, sino que ocurre de forma gradual hasta que un día te das cuenta de que tu vida ha empezado a organizarse alrededor de la conservación de aquello que posees. Cuidar en su forma más sana es un acto de atención, es reconocer valor en algo externo y actuar en consecuencia. Es limpiar, reparar, ordenar, todo esto porque hay una cierta gratitud implícita hacia lo que te acompaña en la vida cotidiana. En ese sentido, cuidar sí es una extensión de la conciencia, una forma de presencia en el mundo material. Pero, ¿qué pasa cuando ese cuidado se desborda? Cuando ese cuidado se desborda, el objeto deja de ser un objeto y empieza a convertirse en una variable que condiciona nuestras decisiones. Y es que aquello que debía estar al servicio de tu vida empieza a exigir que tu vida se adapte a ello. Lo interesante aquí es que esto rara vez se siente como un problema en el momento en el que ocurre. De hecho, suele sentirse como responsabilidad, como madurez incluso, porque sí es cierto que hay una narrativa cultural muy fuerte que asocia el cuidado con el valor moral. Quien cuida sus cosas es, por ende, una persona ordenada, consciente, responsable. Y es cierto, hasta que el cuidado empieza a competir con la experiencia. Porque llega un punto donde el exceso de cuidado limita tu vida. No usar esto aquí, no llevar aquello allá, no abrir aquello todavía. Y sin darnos cuenta, vamos construyendo una vida cada vez más estrecha en nombre de la protección. Lo paradójico es que muchas de las cosas que más cuidamos fueron adquiridas precisamente para ampliar nuestra vida. Un coche, una casa, un juego de tazas bonito, todo esto en la mayoría de los casos lo adquirimos para darnos libertad, para darnos comodidad, para darnos disfrute. Y sin embargo, cuando el cuidado se vuelve absoluto, ocurre exactamente lo contrario. Esas mismas cosas empiezan a reducir el espacio vital en lugar de expandirlo. El objeto deja de ser una extensión de la vida y pasa a convertirse en una carga de gestión. No es que el coche sea malo, ni que la casa sea un problema, ni que las cosas en sí mismas tengan algo negativo. El punto es otro, el punto es la relación que construimos con ellas. Porque cuando el cuidado se convierte en el centro de la relación, el uso se vuelve totalmente secundario. Y cuando el uso se vuelve secundario, la vida también empieza a ocupar un lugar secundario. Lo que debía ser medio se convierte en fin, y lo que debía servir a la experiencia empieza a competir con ella. Esta semana vamos a reflexionar sobre una inclinación sutil que todos, en mayor o menor medida, compartimos, y es la tendencia a proteger tanto nuestras cosas que empezamos a restringir nuestra propia vida sin darnos cuenta. El coche suele ser uno de los símbolos más claros de libertad moderna. El coche representa movimiento, representa autonomía, el coche representa posibilidad de ir tal vez más allá de lo inmediato, de romper la rutina sin depender de nadie. Pero sin embargo, hay una contradicción que aparece cuando ese símbolo de libertad que nos trae ese coche empieza a ser gestionado desde el miedo a dañarlo, desde el miedo a ensuciarlo. No es algo que ocurra de forma abrupta para nada. Nadie compra un coche pensando que va a limitar su vida. Al contrario, la intención inicial es exactamente la opuesta. Pero con el tiempo y casi sin darnos cuenta,
empiezan a aparecer por aquí y por allá pequeñas decisiones que no tienen que ver con el deseo de libertad que nos pudo ofrecer este coche al principio, sino más bien con la necesidad de preservarlo. Y aparecen ideas y decisiones como mejor no estacionarlo ahí porque puede rayarse, mejor no ir a la playa porque la arena lo daña, mejor alquilar un coche para trayectos largos porque así no se desgasta el coche o no se le agrega millaje al coche. Y cada una de estas decisiones individualmente parecen razonables, incluso responsables, pero vistas en conjunto van construyendo una dinámica distinta, y es que en este caso el coche termina no sirviéndonos a la vida y a la libertad, sino que la vida empieza a adaptarse a este coche. Y esto se puede extrapolar, se puede extender a cualquier objeto. He puesto el coche como ejemplo. Y cuando cada decisión cotidiana está atravesada por el cuidado de lo que poseemos, la vida empieza a perder ligereza y empieza, por ende, a ser menos simple. También hay algo interesante aquí desde el punto de vista psicológico, y es que cuanto más esfuerzo económico o emocional ha implicado la adquisición de ese objeto, más fuerte puede volverse la necesidad de protegerlo, porque aquí en este caso no solo estamos protegiendo el objeto, sino todo lo que este objeto representa, el sacrificio, el trabajo acumulado, el tiempo invertido, y por eso dañarlo o desgastarlo puede sentirse como una pequeña pérdida simbólica. La casa. La casa es quizás el símbolo más complejo de todos. A diferencia del coche, no solo representa movilidad o libertad. La casa representa más. Representa estabilidad, representa pertenencia, representa identidad. Una casa no es únicamente un objeto, es un escenario. Una casa es un escenario donde ocurre la vida, donde ocurre nuestra vida. Por eso su peso emocional suele ser incluso mayor, muchísimo mayor. Durante años se nos ha vendido una imagen muy clara, y es la imagen de esa casa soñada, una casa más grande, una casa más luminosa, una casa con espacios amplios, con piscina, con un jardín súper cuidado, con una cocina perfecta y moderna. Pocas veces se habla del otro lado de esa promesa, y es el costo invisible de sostener esa casa. Una casa no solo se compra, una casa se mantiene, y mantenerla implica una cadena constante de esfuerzo, implica hipoteca, implica impuestos, implica reparaciones, limpieza, cuidado, mobiliario, seguros. Pero más allá de lo económico, lo más importante es el costo menos visible, el tiempo de vida que se necesita para sostener esa casa. No digo que sea el caso de todos, pero sí sé que hay personas que trabajan durante décadas para pagar una casa que apenas habitan plenamente, no porque no quieran, sino porque el ritmo de vida que exige mantenerla no siempre deja espacio para disfrutarla. La casa está ahí, pero nuestra vida ocurre en otro lugar, en el trabajo, en el trayecto, en el cansancio acumulado de sostener esa casa. Una piscina que se usa 2 veces al año, una sala impecable donde casi nunca se descansa, un comedor preparado para reuniones que nunca llegan porque nunca hay tiempo. Esto, al igual que el coche, no significa que las casas sean un problema en sí mismas. Al contrario, pueden ser uno de los espacios más importantes de la vida humana. El punto aquí es más sutil. El punto aquí es cuando el esfuerzo por mantenerlas supera el tiempo que tenemos para disfrutarlas, para estar en ellas. Aquí hay algo que se desajusta, porque una casa solo cumple su sentido, al menos desde mi punto de vista, cuando es vivida y no solo pagada mensualmente. Y aquí aparece una contradicción tan interesante, y es el hecho de que construimos entornos diseñados para la calma, para la relajación, pero lo financiamos con ritmos de vida que impiden la calma, que impiden la relajación totalmente.
Aquí también hay otro matiz importante y es la identidad. Muchas veces nuestras posesiones empiezan a mezclarse con la imagen que tenemos de nosotros mismos. El coche que conducimos, la casa en la que vivimos, la ropa que usamos, no son solo objetos funcionales, sino extensiones simbólicas de quien creemos ser o de quien queremos ser. Y cuando algo forma parte de la identidad, su cuidado deja de ser práctico y se vuelve casi existencial. No se protege el objeto en sí, se protege ya la imagen propia. Y por eso este tema no se resuelve simplemente con desapego superficial o con frases fáciles de decir. Este tema requiere una mirada más honesta, requiere observar cómo nos relacionamos internamente con aquello que poseemos. Si queremos entender por qué nos cuesta tanto soltar esta relación excesiva con lo material, no basta con observar el presente solamente. Hay que mirar hacia atrás un poquito, porque muchas veces el apego no nace del lujo, sino más bien de lo contrario, de la escasez. Crecer en contextos donde las cosas eran limitadas cambia profundamente la psicología del cuidado. Cuando algo es difícil de conseguir, deja de ser simplemente un objeto, se convierte en algo que debe sí o sí durar en el tiempo. Y pues en este contexto, cuidar no es una virtud solamente, sino que es más bien una necesidad. Frases como esto tiene que durar, no hay otro, cuídalo bien porque no sabemos cuándo habrá más, no son solo instrucciones domésticas que escuchamos de niños, aquellos que venimos de contextos menos favorables. Son estructuras mentales que se quedan dentro de uno, que moldean la relación con el mundo material durante años, durante décadas. Y ahí entonces aparece una de las paradojas de la vida adulta. Personas que ya no viven en escasez, pero siguen sintiéndola de alguna manera, muy en su fuero interno. Guardan lo bueno, usan lo viejo, evitan lo nuevo, posponen lo especial. Y esto no es irracional, es profundamente humano, porque cuando algo te ha costado mucho, no solo lo valoras más, también te cuesta más usarlo libremente. Y por eso el apego no siempre es materialista, a veces es una forma de evitar revivir la incertidumbre del pasado. Entonces no tratemos desde este ángulo de juzgar nuestro comportamiento, sino de entenderlo. Muchas de nuestras actitudes nacen de historias reales, de hogares donde nada sobraba, donde todo tenía que estirarse lo más posible, donde lo material estaba ligado directamente a la seguridad. Y bueno, el problema aparece cuando esa lógica se traslada intacta a una vida donde las condiciones ya son distintas. Cuando el miedo antiguo sigue organizando decisiones presentes. Y así poco a poco, lo material se divide en dos mundos. Lo que se usa y lo que se conserva. Y casi siempre lo mejor queda del lado de lo que se conserva. La vida en su naturaleza más simple no ocurre en la espera. Ocurre en el uso, ocurre en el presente, ocurre en el desgaste, en lo cotidiano. Hay un momento en la vida en el que uno empieza a entender que los objetos que tenemos no solo los usamos, sino que también van registrando poquito a poco lo que vivimos con ellos. No de forma literal, pero sí emocional. Se convierten en una especie de superficie donde el tiempo, donde nuestras experiencias van dejando sus huellas. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo una cafetera italiana que la compré con la simple intención de preparar en ella mi café de las mañanas. Pero el año pasado, al irme de viaje con mis padres y mi pareja a una cabaña en las montañas de Tennessee, mi mamá estaba preparando el café para nosotros en esa cafetera. Olvidó ponerle agua a la cafetera y el fondo de la cafetera se oscureció por el calor. Desde mi punto de vista, o sea, la cafetera se transformó. Es una cafetera beige, o era una cafetera beige. Ahora es beige de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo es marrón. O
se oscureció la cafetera con el calor, se dañó, entre comillas. Ese pequeño accidente para mí adquiere con el tiempo otra dimensión. No porque el daño en sí sea importante, sino porque ese daño, ese oscurecimiento de la cafetera queda asociado a un momento vivido, a una mañana concreta, a una escena familiar, a la presencia de mi madre y a la continuidad de esta tradición que tenemos de irnos cada fin de año a una cabaña. Normalmente asociamos valor con integridad, con conservación, con ausencia de daño, pero en la experiencia humana muchas veces ocurre lo contrario. El valor se construye a partir de la huella. Mi cafetera en su estado modificado ya no es solo una cafetera, es un registro físico de un momento emocional y muy importante para mí. Cada vez que aparece no activa una idea de pérdida, sino una cadena de recuerdos. Y eso es importante. El objeto ya no se mide por su perfección, sino por su capacidad de evocar vida. La mesa rayada por años de uso, la taza que conserva una pequeña grieta, la maleta con marcas de viajes o esa cafetera manchada por una mañana en la montaña. Todos estos objetos dejan de ser perfectos en términos materiales, pero ganan una densidad emocional que los objetos nuevos rara vez tienen. Hay un fenómeno psicológico ampliamente documentado que ayuda a entender por qué la relación con lo material suele ser más inestable de lo que esperamos, y a este fenómeno se le conoce como la adaptación hedónica. En términos simples, este fenómeno describe cómo los seres humanos nos acostumbramos con rapidez a los cambios positivos. Lo importante no es que esto sea negativo, sino que es inevitable. La mente humana no está diseñada para sostener indefinidamente la novedad, está diseñada para adaptarse. Y esa adaptación es en muchos sentidos lo que nos permite seguir funcionando. Pero desde ese punto de vista, esto genera una consecuencia importante, y es que la satisfacción ligada a lo material tiende a ser muy temporal. Las experiencias, en cambio, tienden a generar una huella más estable que los objetos, no porque son intrínsecamente superiores a los objetos, sino porque se integran de otra forma en nuestro recuerdo y en nuestra identidad. ¿Cuántas cosas estamos manteniendo a costa de nuestra propia experiencia humana? ¿Cuánto tiempo de vida estamos intercambiando por objetos que ya ni siquiera nos emocionan como antes? ¿Cuántas veces hemos dicho, algún día disfrutaré de esto, sin notar que la vida estaba ocurriendo precisamente mientras esperábamos? ¿Y cuántas personas pasan años construyendo una vida materialmente admirable, pero emocionalmente agotadora? La solución no está en dejar de tener cosas, ni en vivir desde el descuido, ni en romantizar la precariedad. Creo que está en aprender a usar plenamente aquello que ya forma parte de nuestra vida, usar las cosas sin vivir aterrados por su desgaste. Un coche no fue hecho para permanecer impecable en un garaje. Una casa no fue hecha para convertirse en un proyecto financiero interminable. La ropa bonita no fue hecha para esperar eternamente el momento correcto. La vajilla especial no fue hecha para acumular polvo, y una cafetera no fue hecha para conservar un color perfecto. Incluso las cosas que guardamos demasiado terminan envejeciendo. Los objetos cambian igual, aunque intentemos detenerlo. No debemos relacionarnos con lo material desde la culpa de usar, ni desde la ansiedad de conservar todo perfecto en un perfecto estado, sino desde la gratitud consciente. Cuidar las cosas sí, pero usarlas, desgastarlas un poco, permitirles participar en nuestra historia. El verdadero propósito de las cosas no es sobrevivirnos intactas, es acompañarnos mientras nosotros estamos vivos. Creo que madurar también consiste en reconciliarnos con la idea de que todo se va a desgastar de todas formas. La diferencia es si ese desgaste vendrá de haber vivido o simplemente del paso del tiempo. Y pues que quizás ahí está una de las grandes confusiones de nuestra época: creer que una vida mejor consiste únicamente en adquirir más cosas, cuando muchas veces lo que realmente recordamos de la vida no fueron las cosas, seamos honestos, sino lo que vivimos alrededor de esas cosas. Las experiencias se quedan porque se integran en nuestra identidad.
Los objetos, en cambio, tarde o temprano, se vuelven paisajes solamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre te digo, te mando un abrazo gigante a donde quiera que estés desde Miami. Y una semana más te deseo que la calma se cuele en lo más pequeño y nos recuerde que la vida puede ser simple y a la vez plena. Esto está divino, esto está delicioso. Tengo que decirle a mami que haga esto. Wow, qué rico. Nos vemos muy pronto la próxima semana. Chao.